Hola y bienvenidos, soy Gabriel y este es el tercer podcast que tenemos para hoy. Me han escrito algunos de nuestros alumnos, como también traders. He escogido una serie de preguntas que me parecieron interesantes y van un poco relacionadas al mercado, un poco relacionadas también a mi propia experiencia en el mundo del trading. Y si lo desean y quieren escucharlas, vamos a responder a las preguntas que me han llegado y que creo que quizás a más de uno o a más de una trader también les podrán ser útil en el futuro. Así que espero que les guste. Buenos días, Gabriel. Aquí la primera pregunta. Después de las caídas de los mercados derivadas por el COVID ahora ya superadas, e incluso superando máximos históricos en algunos índices, ¿crees que podría seguir subiendo o por lo contrario podríamos esperar algún tipo de corrección? Es muy interesante esta pregunta. Es una opinión muy personal, por supuesto. Llevo bastantes años observando el mercado, los mercados en general. Un punto importante, todos los mercados están correlacionados. Cuando hablamos del mercado americano, del mercado alemán, probablemente de las principales bolsas europeas y también del bloque asiático. Se mueve por ciclos el mercado. Esto quiere decir que de cada cierta cantidad de tiempo, en este caso podemos hablar de años, suele haber una corrección. Y posterior a esa corrección suele haber nuevamente un proceso o un tiempo en donde los precios vuelven a subir. He estado observando lo que ha sucedido previo a lo que fue la pandemia, durante la pandemia, y lo que ha estado sucediendo ahora en los últimos meses, y efectivamente nos encontramos en algunos de los casos en los índices principales, sobre todo los americanos, en niveles superiores a los últimos máximos registrados durante el 2019, finales sobre todo. ¿Qué es lo que espero ahora de los mercados? He observado en base a estos ciclos, en base también a determinadas mediciones que he utilizado, tanto sea por el chartismo como también el análisis técnico, que estamos en zonas cercanas de una posible corrección de cara al corto-medio plazo. Y tengo que definir la palabra corto y medio plazo, y esto es algo que los analistas a veces no les gusta mucho por aquello de tener que mojarse y no quieren equivocarse. A mí el acertar o no acertar me da exactamente igual, ya que la función principal de un trader es ganar dinero, acierte o no a su pronóstico. Puedo decir que espero a lo largo de los próximos 2-3 meses, quizás antes, quizás un mes después, una corrección que es probable que nos llevara a niveles desde donde fueron los últimos máximos en los índices, por ejemplo, americanos, en el periodo pre-pandemia. ¿Por qué? Estoy observando sobre todo una disminución bastante importante de cara a los volúmenes, y esto se puede registrar también si lo observamos en los gráficos semanales de los futuros más importantes y algunos índices contados también aquellos que utilicen derivados financieros. Además, se ha aumentado el posicionamiento bajista por parte de algunas instituciones importantes americanas y estamos en zonas donde resistencias mediante el análisis técnico nos permiten ver de que no se están superando tan fácilmente. Esto, sumado a la ausencia del volumen, para mí es un indicativo de que en cualquier momento, no puedo decir ni pronosticar exactamente el momento, podríamos tener correcciones en los mercados. Y repito, una vez que comenzaran, serían globalizados. Lo bueno de esto, que también tiene un fin. Una vez que las correcciones finalizan, es muy probable que veamos, tanto por el aspecto técnico o el fundamental o lo que fuera, también un rebote. Y un punto importante respecto a lo que acabo de decir. En el mes de noviembre, muy probablemente la Reserva Federal Americana haga una notificación o haga la conferencia de prensa que hará durante el mes de noviembre, y es probable que dé una pista sobre los tipos de interés y, lo más importante, la disminución parcial de los estímulos que está dando a la economía americana y a la bolsa, sobre todo americana, mediante la compra de bonos tanto privados de las empresas cotizadas. La segunda pregunta que nos han enviado es: ¿cuál es la mejor opción cuando el mercado está volátil? Es una pregunta interesante también, pero vamos a definir primero qué es volatilidad.
Volatilidad se suele en la jerga del trading asociar a las correcciones de los precios, o sea, caídas cuando un precio ha estado subiendo. De hecho, uno de los índices principales a nivel mundial para medir la volatilidad es el VIX. Y el VIX lo que hace es medir la cantidad de inversores que hay mediante opciones americanas del Standard & Poor's 500 en cortos frente a los largos, o sea, puts versus calls. Cuando este índice marca un valor al alza, o sea que sube, es muy probable que la correlación haga o la descorrelación haga que el índice en cuestión, en este caso el Standard & Poor's 500, y volvemos a la globalización, cayera o corrigiera o retrocediera en su precio de cotización y por ende las acciones que conforman dicho índice. Pero volatilidad es también variación. O sea, la volatilidad es cómo fluctúa un precio entre un nivel inferior para que suba o un nivel superior para que caiga. Y esto también es importante saber en qué lapso de tiempo lo estamos mirando, ya que en una jornada de bolsa, en un horario normal, por ejemplo en el Forex pueden ser 24 horas, pero en horarios regulados de, por ejemplo, las acciones americanas, las alemanas, las que fueran, podemos observar siempre ese famoso zigzag de los precios. Un precio que se mueve en un rango lateral, por ejemplo, en un día o en una semana, en horario, en 4 horas, en lo que fuera, marcará una volatilidad. Significa que el precio no ha estado subiendo con leves ondulaciones o cayendo con leves ondulaciones, sino de que bruscamente sube y baja, marcando soportes y resistencias. Entonces, dicho esto, y tratando de aclarar el concepto de volatilidad, ¿cómo puedo operar o cómo puedo invertir cuando lo reconozco? Si volvemos al primer caso de volatilidad asociada a corrección, lo ideal es hacer una estrategia de hedging o cobertura, que significa, hay inversores, millones de ellos que tienen acciones, no quieren desprenderse de ellas por los dividendos o porque han estado ganando, y les puede preocupar una corrección en el precio de cotización que haría peligrar su patrimonio. Pues lo que hacen es, mediante un derivado financiero, que puede ser una opción, un futuro o cualquier otro, hacer una operativa contraria a la que traían en la renta variable o en los activos, y que sería mediante un corto. ¿Y qué puedo hacer si no ante una volatilidad en el lapso de una semana, en esta fluctuación que expliqué anteriormente? Lo mismo, puedo hacer compras desde las zonas de soporte donde creo que está rebotando el precio cada vez que lo ha visto, y desde la zona de resistencia deshacer este tipo de posiciones y quizás plantearme una posición bajista. De esta forma estaría siempre intentando al menos seguir el precio de cotización y no tanto jugar a adivinar el futuro. Muy bien, vamos con la tercera pregunta. ¿Qué activo o instrumento sería el más recomendable para alguien que nunca ha operado y que está empezando a hacer trading? Es una pregunta también muy importante porque si bien nosotros desde la academia, o uno de los conceptos de la academia es enseñar a hacer trading, y repito, enseñar a hacer trading, por lo tanto intentamos desde la academia, desde Tradimo, formar hombres, mujeres, personas de cualquier lado que compartamos el idioma en común, en este caso el español, a llevarles a ser traders. Esto significa de que un trader pueda ser capaz de invertir en cualquier tipo de activo financiero y además en cualquier tipo de lapso de tiempo que se mueva. Tanto si es una persona que opera en la semana muchas veces, como quizás solamente lo haga 2 veces al mes o 3 veces al año. Cada producto, cada activo tiene sus propiedades, sus riesgos y sus ventajas. Y esto sí es lo que se aprende aparte o además de lo que es el concepto trading. Si yo ahora tuviera que analizar un precio, da igual, a mí me es igual analizar el precio de, por ejemplo, de la leche, como del oro, como del petróleo, como de la Bitcoin, como de la acción de Tesla, del Nasdaq americano, como del eurodólar o como quizás cualquier otro activo. ¿Por qué digo esto? Porque podríamos ver que los comportamientos en los gráficos de análisis técnico, chartismo, lo que se utilizara, son válidos para cualquier activo financiero. Las figuras que se pueden ver allí se comparten en casi todos los gráficos independientemente de que sea un activo. Lo que pasa es que un Forex, un par de Forex de divisas
tiene riesgos y puede tener también ventajas que pueden ser superiores a lo que es operar con un futuro de un índice. O por el contrario, operar en criptomonedas con tanta variedad que hay puede tener muchísimo más riesgos si no se sabe, si no se conoce en profundidad las propiedades de esa criptomoneda a la hora de tomar una decisión frente a lo que es, por ejemplo, una acción. Por eso, nosotros en la academia enseñamos a hacer trading que puede ser aplicado a cualquier tipo de activo financiero. Lo que hacemos paralelamente, y esto ya es deseo del trader, es cuando se especializa en un activo determinado, es explicar sí en detenimiento qué propiedades tiene, cuáles son sus riesgos y cómo debería operarse. Alguien que empieza del cero absoluto, que quiere ir de la forma más tranquila, debería comenzar sin lugar a dudas con un activo regulado a nivel mundial o global, y esto es en la renta variable lo que denominamos acciones, empresas cotizadas. Los movimientos en las acciones son mucho más lentos, quizás un poco más sencillos de hacer seguimiento, son inversiones que permiten tomar decisiones, aunque nos equivoquemos, quizás más acertadas a veces, permiten ser invertidos estos capitales en este tipo de activos, tanto en el corto, medio como largo plazo, y es un primer contacto para lo que es ver un gráfico, estudiar algo de fundamentales de la empresa cotizada e ir un poco más tranquilo, ya que una pérdida total del capital solo ocurriría si la acción cotizara a cero. Y es muy difícil que una acción cotice a cero, no imposible. Cuando esto sucede, se deslista esta acción del mercado regulado donde esté cotizando, y como podemos saber, cualquier acción que forme parte de un índice, un IBEX, un DAX, un Nasdaq, un Standard & Poor's, un Dow Jones, son empresas que llevan mínimo 1, 2, 3 o muchísimas más décadas existiendo. Por lo tanto, el riesgo a cero es muy, muy bajo. A diferencia de operar con otros activos, como pueden ser criptomonedas, divisas en Forex, que son productos apalancados, en este caso derivados apalancados, sí me pueden llevar a una pérdida total de mi capital invertido. La cuarta pregunta sería algo más personal. ¿Qué estrategia o tipo de operativa realizas para tu operativa personal? Bueno, volviendo a lo que expliqué anteriormente de intentamos enseñar trading, se divide también el trading y se divide también la forma que tengo primero de analizar, de estudiar el mercado, de estudiar los precios. Yo solo veo números, yo solo veo figuras en un gráfico, yo solo veo patrones que se repiten más o menos veces que otros, y lo que trato de ir es hacia atrás, y esto es algo que hago hincapié desde el primer día que un alumno entra a la academia, a la estadística. A mayor cantidad de datos que yo tenga en esa estadística, o digamos así, si yo puedo recordar, tengo 48 años, si puedo recordar desde que tengo uso de memoria en toda mi vida los días que he visto tronar y estar nublado fuera cuando he salido a la calle y que ha llovido, puedo decir en base a todos esos datos desde niño, adolescente y adulto que efectivamente cada vez que ha estado el cielo demasiado gris con nubes negras y ha tronado, la probabilidad de llover fue superior a la de no llover. Por eso, casi siempre cuando observo ese escenario y salgo de mi casa, llevo un paraguas por la probabilidad de que llueva a que no llueva. En los mercados es exactamente lo mismo. Si yo hago una inversión de corto plazo, de medio, de largo, o si por ejemplo estoy haciendo intradía, tengo estrategias que se basan en algunos indicadores, por ejemplo, mezcla de 2 o 3. Pero ¿qué pasa? Los indicadores son muy buenos y muy potentes si sabemos cómo es que funcionan, cuál es la fórmula que está detrás, pero nunca un indicador me permitirá adivinar el futuro. Nunca. ¿Por qué? Porque el precio siempre va por delante de cualquier indicador técnico que pueda tener en un gráfico. Por otro lado, una de las cosas o herramientas que utilizo y que más me gustan son las velas japonesas. He tenido el gran honor y la suerte de aprender velas japonesas de realmente la persona de referencia a nivel mundial occidental, y esta persona es Steve Nissen o Steve Nissen,
creador y escritor del libro Más allá de las velas. He podido aprender de él de primera persona y en primera mano en 2 cursos que él realizó en su momento hace muchos años. Uno fue en Frankfurt, el otro fue en Londres. También le traje en el año 2008, cuando yo era director del broker aquí en España, a España. Fue la única vez que esta persona llegó. Estamos hablando de una eminencia en el tema de velas japonesas. No hay nadie que sepa más que él en el mundo de velas japonesas. Y me he concentrado sobre todo en 6, 7 figuras máximo que ocurren en velas japonesas. Una de ellas que es, digamos, para mí la vela estrella, del cual en algún momento he escrito algún artículo, sobre todo en la revista Traders, y es parte de la formación también de la academia que enseña a utilizar esta vela. Muchísimos alumnos la utilizan, algunos han hecho estadísticas en base a la fiabilidad de la misma y créanme que los resultados son sorprendentes. Figuras en velas japonesas, estrategias con indicadores y por supuesto chartismo o price action también que se puede utilizar en velas, y en este caso cuando hablamos de chartismo me limito a posibles vueltas mediante hombros, cabeza, hombro invertido, posibles correcciones mediante el hombro, cabeza, hombro invertido, observando si el volumen y cuál fue la estrategia previa, la tendencia previa. Estas son las herramientas principales. Intento no perder demasiado tiempo en un gráfico. Y cuando digo intento, realmente lo intento. Intento no cargar un gráfico con demasiada información. Significa no me excedo de más de 2, 3 máximo indicadores. No son necesarios. Sobre todo si mediante las figuras que acabo de nombrar anteriormente tengo ya un escenario futuro probable en base, repito, a la estadística, al momento donde estoy con los datos y a dónde creo que el precio va a ir. Y una cosa muy importante que sé que la mayoría de traders no hace, pese a que intentamos enseñar que lo hagan, es antes de tomar una decisión, sea para el corto plazo, un intradía, lo que sea, tengo que ver hacia atrás qué ha hecho el precio, por qué está donde está y cuántas veces en el pasado, en una situación como la actual, lo hizo. Y a partir de ahí, qué rumbo tomó el precio posteriormente. Esas son las herramientas principales. Noticias, pocas, ninguna. No leo noticias, no sigo noticias, no sigo a gurús, no sigo cuentas de Twitter de nadie, no sigo a influencers, nada. Porque cualquier noticia, cualquier cosa, solo buscará justificar lo que previamente en un gráfico vimos que era probable que sucediera. Ya que antes lo has nombrado, ¿intradía corto o medio largo plazo? ¿Qué es lo que prefiero o que defina estos conceptos de tiempo? ¿Qué es lo que tú prefieres? No es lo que prefiera, es lo que mi capacidad económica me permita. El dinero permite comprar tiempo y tranquilidad. El trabajo del trader es generar un patrimonio. El sueño del trader es vivir un día gracias a esta profesión. Con poco capital estoy obligado a generar patrimonio que sea mayor al capital del que inicié. Esto solo lo voy a lograr cuando repetidas veces en el corto plazo o en el intradía haré mis operativas o inversiones, buscando tener un ratio de aciertos medianamente aceptado y que además el de riesgo-beneficio sea a mi favor. Me puedo dar el lujo de acertar solo el 40% de las veces que hago trading, pero si tengo un ratio de beneficio que va en 1,5, 1,6 frente a 1 cada vez que pierdo, o sea, arriesgo $1 o €1, pero cada vez que gano 1,5, 1,6 y esto ocurre de cada 10 veces, solo 4, estaré en un saldo positivo. De esta forma lograré que mi capital suba. A medida que el capital sube, a medida que aumenta, que se multiplica, que empecé con 1.000, en algún momento, quién sabe cuándo, meses o un año más tarde, estoy en 10.000 o estoy en 3.000 o 4.000, me permitirá ir de forma más tranquila con el trading. Y ya después de hacer, quizás no haría tanto intradía, podría hacer quizás 2 o 3 a la semana. Y hasta cuando llegue un capital muchísimo más grande, y ya hablamos de capitales que de los 50.000 en adelante, se presentan en la operativa otros activos financieros, otro tipo de riesgos y ventajas, y realmente me permite hacer operativas de otra forma. En este caso, 1, 2, 3, 5 o 6 en el año, pero eso sí, con una probabilidad de éxito mayor a que si repitiera
más veces en el intradía. ¿Por qué digo esto y lo aclaro? Va en función al capital de cada uno. Con poco capital es muy difícil hacer inversiones a largo plazo porque el trader tiene un problema. Todas sus decisiones son emocionales, la gran mayoría. Y lo que no va a tener es paciencia. Y esta paciencia le va a traicionar. Y esta traición le va a costar mucho dinero. Por eso, importante, antes de empezar a decidirse, empezar, sobre todo empezar, saber que con poco dinero va a ser difícil el camino, pero es posible. Nuestro trabajo será multiplicarlo y a medida que lo multiplique, compraré tranquilidad, tiempo y probabilidad a mi favor. Bueno, pues ya hemos llegado al ecuador de estas preguntas. La siguiente pregunta es un tema que está muy de moda, las criptomonedas. ¿Qué opinas al respecto? Es decir, ¿realmente puede ser que en el futuro a nivel global se convierta oficialmente en moneda de pago y se regule? Las criptos. Mi primer contacto con criptos fue en el año 2011, a mediados con la Bitcoin. En aquel momento, me acuerdo que lo comentaba con algunos compañeros de la empresa, del broker, y pensaban que estaba loco. Pero hay algo que me llamó mucho la atención desde aquel día y me interesó. Y fue cuando un grupo de personas, da igual, a día de hoy no se sabe ni siquiera quién ha creado la Bitcoin, muchísimas teorías, conspiraciones, pero eso da igual. Lo que sí me interesó era de que era un movimiento que iba por fuera y contrario a lo que hasta ese momento el sistema dictaminaba para el sistema monetario mundial. Eso, sin lugar a dudas, no dejó de dejarme de interesar, vaya la redundancia. O sea, me interesó y mucho. He tenido una experiencia con Bitcoin en ese año, de una compra que hice, pero en aquel momento los wallets o los monederos para depositarlas no son como en el día de hoy. Hice una compra de muchísimas Bitcoins en aquel momento y quedó un poco olvidado hasta muchos años más tarde. En aquel momento, las criptos o la Bitcoin, que era la única que había, de hecho, se guardaban en monederos, digamos, físicos, disco duro del ordenador. A mí, como a muchos otros, hemos cambiado los ordenadores de esa época. Hemos cambiado los discos duros también de dichos ordenadores y desgraciadamente las perdí. Da igual, las criptomonedas han llegado, es muy probable que se queden durante muchísimas décadas. Es un medio de pago que es muy probable que por las nuevas generaciones serán adoptadas para diferentes actividades. Uno de los problemas que tuvo Bitcoin a día de hoy, su creación fue como medio de pago, pero se transformó en un valor refugio, como el oro se utilizaba años atrás. Es por eso que cada vez al haber menos, además sube de precio porque hay más personas que las retienen a que las ponen a disposición del mercado. Pero sí hay muchas otras que se están utilizando para pagos, para lo que es realmente acceder a un bien material, a un servicio o lo que fuera. Al mismo tiempo, hay una nueva generación dentro del mundo de las criptos o tokens, que pueden ser los NFTs o este tipo de activos financieros derivados también de lo que eran las criptomonedas, y que a día de hoy una persona puede simplemente jugar en un juego online multijugador y en vez de percibir puntos y medallitas virtuales que no nos servían de nada, a día de hoy pueden recibir tokens o monedas como recompensa. Muchas de estas, no todas, pero muchas, cotizan de hecho a día de hoy en mercados regulados, bolsas reguladas para criptomonedas, las cuales me permiten, y traduciéndolo y haciéndolo más concreto, juego, me divierto, soy bueno, gano mis partidas, genero criptos, las traspaso estas criptos a una bolsa de intercambio y luego obtengo dólares, euros o lo que quiera. Este es el presente, va a ir a muchísimo más y este sin lugar a dudas va a ser el futuro. ¿Qué harán para impedirlo? No lo sé. Lo han intentado en los últimos 10 años muchas veces. La última vez hace unos días desde China y no ha pasado nada. No ha sido posible erradicar de la mente de millones de personas que las criptos son algo malo. Siempre se asociaron las criptos a algo oscuro, al terrorismo, a diferentes cosas. Pero la gente olvida que lo que es la financiación ilegal de muchísimas cosas o lo que es obtener dinero de forma ilegal, hasta que aparecieran las criptos, se hacían en las monedas reguladas del mundo, en euros y en dólares. Por lo tanto,
la cripto no permite hacer nada, ni peor a lo que ya hasta el día de hoy se ha estado haciendo, desgraciadamente, con las monedas reguladas de circulación. ¿Realmente es viable que haya cientos de criptomonedas? ¿Y qué potencial le ves, sobre todo, a las más fuertes, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin? Para mí, las top 5 son siempre Litecoin, Dash, Ethereum, Bitcoin y quizás pudiera venir alguna otra. Hay miles, no cientos, hay miles de criptos, hay miles que salen durante un año, hay cientos que salen semanalmente, por lo que acabo de comentar. Anteriormente, muchos años atrás, cuando una empresa necesitaba más dinero, más capital, tenía varios caminos. No quiero entrar mucho en detalle en los caminos, pero uno era ir al banco y pedir dinero. Probablemente el banco les podía dar un crédito para que la empresa siguiera creciendo o no. Otra forma era salir a bolsa, o sea, que una empresa empezara a cotizar una parte de esa empresa mediante acciones. De esa forma es acceder a crédito con dinero por parte de los inversores para poder sí llevar adelante sus proyectos. En el mundo de las criptos y desde que existen, ha permitido a muchas de estas empresas, nuevas empresas también, a que en vez de salir a bolsa con una serie de regulaciones que tienen que estar sometidas, autorizadas, un banco que les avale, etcétera, 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 es mucho más sencillo con un white paper hoy en día poder crear una criptomoneda propia, un token en la cadena blockchain, que es redundante, blockchain y cadena de bloques, y me permite acceder a millones o miles de inversores que creen en mi proyecto, creen en mi moneda, y es una forma de financiarme como empresa. Esto ha llevado a que hayan miles y miles a día de hoy, que miles y miles vayan a venir y que desgraciadamente también el 85% o 90% de ellas no tengan valor casi, o si lo tuvieron en algún momento ya no lo van a volver a tener en el futuro. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con el tipo de criptos. Están las más viejas, las primeras, las que comenzaron, en donde la mayor fe por parte de los inversores se ha depositado, como los nombres que dije anteriormente, Litecoin, Dash, Ethereum, Bitcoin, y luego hay toda una gama de cientos de criptomonedas que no son tan seguras como quizás estas otras primeras, a modo de desaparecer o valer cero, pero tampoco son tan arriesgadas como la gran mayoría que sí pululan en diferentes mercados y diferentes intercambios que hay en el mundo entero. Por eso, muy importante. Pero les voy a contar una cosa. Hay unas técnicas para reconocerlas, hay una forma de saber cuáles pertenecen a un grupo o a otra, y además, y algo muy bonito de lo que dije en las primeras preguntas, estadística y probabilidad, hay algunos sistemas que me permiten realmente, digamos que con cierta probabilidad favorable, acceder a muy buenas inversiones en monedas, criptos poco conocidas y con gran potencial de revalorización. Esto es algo que enseñamos también en un curso especial que lanzaremos dentro de poco. Y volviendo al trading, ¿cuánto tiempo se necesita aproximadamente para que alguien sin conocimientos previos pueda empezar a operar o hacer trading? Es una pregunta que siempre se me hace. Lo único que puedo decir o hablar de ello es mediante la estadística. Siempre voy a la estadística. Los datos lo dicen todo. Va del trader, va de la persona. ¿Lo quiere como pasión? ¿Lo quiere como hobby? ¿Lo quiere realmente como algo en serio? ¿Hasta dónde está dispuesto a invertir tiempo? Probablemente dinero. ¿Y hasta dónde realmente está dispuesto o dispuesta la persona en aceptar cuándo se va a equivocar o cuándo no? ¿Es una persona que va a rectificar, sí o no? ¿Es una persona que le va a dedicar 1 hora a la semana, 1 hora al día, 4 horas al día, 1 hora al mes o quizás 1 hora cada 6 meses? Esto no lo puedo saber yo. Lo único que les digo es que es learning by doing. O sea, se aprende haciendo. La pregunta que más se repite, ¿se puede llegar a vivir del trading? La gran mayoría de traders que se inician en este mundo sueñan con eso. Si no, no lo harían. Hay gente que dice, no, a mí el dinero no me importa. ¿Qué haces haciendo trading? Por supuesto que le importa, por supuesto que lo desea y por supuesto que sueña con ello. No todos lo van a lograr.
Y vuelvo a lo que dije anteriormente. No es culpa de la estrategia, no es culpa del activo financiero, no es culpa de los mercados. No hay un complot mundial esperando a que yo empiece a hacer mis inversiones para que me roben el dinero. Todo eso son cosas que se leen, son cosas que se escuchan. Casi siempre la gente que ha fracasado. Yo siempre les digo a todos y les animo a que escuchen a gente que realmente ha ganado dinero o gana dinero en el trading para que vean que hay un mundo que no es tan negro o no es tan oscuro como piensa la mayoría. El problema también es saber reconocer a quién hay que escuchar, ya que también hay una gran cantidad de personas, famosas muchas de ellas, con muchísimos seguidores, que en ningún momento se puede saber si lo que están diciendo es verdad o no. Todo es teoría, todos son números en el aire, pero nadie puede corroborar efectivamente si esa persona vive de eso que dice que hace. Por lo tanto, vivir un día del trading como trader. Hace 2 días estuve de viaje, he estado con una persona que se dedica solo y exclusivamente de hace 3 años al trading de criptomonedas, sobre todo de Bitcoin, y efectivamente esa persona vive de ello. Vive oficialmente desde hace 3 años, a lo que le permite operar con las criptomonedas. Viaja, a veces hasta en alta mar, está haciendo inversiones, etc. Y es posible. El problema es que no todos van a tener ni la entereza, ni van a estar dispuestos a asumir las equivocaciones y mucho menos a rectificarlas. Y este es el problema principal. También están una gran cantidad de inversores que piensan que con $100, 100 euros llegarán a esa libertad. No. Matemáticamente y por probabilidad, con tan poco capital, las probabilidades de multiplicar un capital tan pequeño en una fase de aprendizaje y de empezar a tener contacto con este mundo son muy, muy bajas. ¿Se puede vivir del trading? Sí. ¿Puede el trading un día llevarnos a ese sueño que queríamos? También. Richard Dennis en los 70 lo demostró con la estrategia de las tortugas. El experimento que hizo, una persona que comenzó con $200 de los 1.000 que tenía y llegó a multiplicar por decenas de millones de dólares su patrimonio gracias al trading al cabo de tan solo 14 años. Se puede. ¿Que es para todos este sueño que se haga realidad? Desgraciadamente, no. ¿Que intentamos desde la academia hacer que la mayor cantidad de personas lo logren? Sí. Pero veremos, y esto está en cada uno, que sea verdad o no. ¿Y tú, como Gabriel Montalto, cuántas horas le dedicas al trading diariamente? Yo tengo pasión por lo que hago. Me encanta lo que hago. Me encanta el trading, pero no por el aspecto también del dinero. Por supuesto que me gusta ganar dinero gracias al trading, pero me ha permitido el trading anticiparme a sucesos. Y hablo de sucesos importantes, eventos que han sucedido en el mundo, el último fue la pandemia, este tipo de cosas, porque realmente permite acceder a un conocimiento y a una información que la mayoría de personas, aunque la tuviera la información, no la sabría desarrollar para que se transforme en un conocimiento que le permita tener un poder gracias a ello. El trading para mí es, a día de hoy, algo que me apasiona, como dije anteriormente. Le dedico muchas horas, pero aparte porque como soy director y tutor de la academia, estoy detrás de los mercados constantemente. Entonces, de esa estadística que hablé anteriormente, mi cabeza no para de ver números, mi cabeza no para de ver patrones a la hora de ver un gráfico, etc. Y sobre todo, también cuando estaba en la época del broker, mi trabajo era seguir los mercados día a día, hora tras hora. ¿Cuánto tiempo le invierto? Antes era de lunes a viernes, hasta que aparecieron las criptos, que también cotizan el sábado y domingo. No tengo horarios, solamente que cada vez que estoy haciendo algo, estoy viendo un precio, estoy viendo si hay una oportunidad o no, estoy viendo un gráfico o estoy leyendo algo que me parece interesante. Pero para hacerlo más realista y de cara a los alumnos o a los traders, mi recomendación es dedicarle al menos, si se pudiera, de 3 a 4 horas semanales, divididas en un 40% a formarse, otro 40% a analizar y tomar las decisiones y un 20 o 15 o 10% en efectivamente invertir. Y ustedes me dirán, ¿cómo son esos porcentajes? ¿Cómo lo voy a interpretar? Muy sencillo, cuando digo invertir es
ejecutar órdenes tanto de compras como de ventas, que sea el menor tiempo posible. El trabajo previo es el más importante. Y otra cosa, no vuelvan a analizar lo que ya han analizado previamente y antes de invertir dinero después de haber abierto una posición. Ese análisis probablemente sea subjetivo, no objetivo, y ustedes se estarán autoengañando intentando encontrar una respuesta favorable a una equivocación que casi seguro habéis cometido. Y finalmente, Gabriel, cuéntanos, ¿a qué edad empezaste a invertir? Bueno, dije anteriormente que tengo 48, pero les puedo decir mejor que por la edad, calculen ustedes, que era año 1999 y lo recuerdo a día de hoy. Yo vivía todavía en Alemania, viví 15 años allí, y hubo una empresa que en aquel momento se llamaba Ricardo.de. Literalmente, ese era el nombre de la empresa. Era una empresa que se dedicaba o iba a ser una competencia en el mercado alemán de lo que fue eBay. No sé si recuerdan algunos, lo que era la plataforma de subastas online, que después con Amazon, etcétera, a día de hoy. Estoy hablando del año 99, 1999. Yo tenía desconocimiento total de lo que eran los mercados financieros de la bolsa. Completo lo tenía, ya que meses después empecé en el banco alemán, en el Deutsche Bank, y ya en el 2005 en el broker, etcétera, hasta que aprendí. Yo no sabía lo que era una orden stop, no sabía que existían, no sabía que me podía proteger, no sabía nada. Simplemente sabía de muchísimos compañeros que durante esos años, amigos, casi siempre los traders entran en este mundo por culpa de los amigos, me decían de que todos ganaban dinero. Y era verdad. No sé si algunos traders de más años o algunos de los que estén escuchando que tengan más años también recordarán que en el año 2000 reventó o explotó una de las burbujas que las denominadas de las tecnológicas. En el caso de España, Terra fue una de las más famosas y se le denominó la burbuja de las .com. Yo compré en el 99 y 2-3 meses más tarde perdí casi todo mi capital. Esa fue mi primer experiencia con el trading y a esa edad fue que comencé. A partir de ahí y a lo largo de los siguientes años me di cuenta que realmente, además de no saber nada, no tenía que haberme metido sin haberme formado. Y a día de hoy, muchos traders, muchas personas, desgraciadamente, ven un par de vídeos en YouTube, compran un par de libros, se autodenominan autodidactas, que algunos sí lo son y lo logran y son muy buenos, pero la mayoría no lo va a lograr por ese camino. En el aprendizaje, en la enseñanza, necesitas de alguien una especie de mentor, tutor, que te acompañe, que te explique, que te corrija sobre todo. Una de las cosas que hacemos desde la academia es no solamente enseñarte y dejarte con el material a disposición para que aprendas. Queremos o intentamos que cada vez que estés haciendo pruebas en una cuenta virtual de dinero ficticio o quizás en la real, si te interesa y lo deseas, nos compartas tus operativas y sobre todo los comentarios de por qué has hecho una operativa o la otra. De esa forma podemos hacerte un seguimiento e intentar ayudarte donde vemos que quizás te estés equivocando. Solamente así se va a lograr. No te metas en los mercados financieros, no te metas en el trading, no te metas en activos que no conoces, no te metas en los activos que te prometen o crees que te van a prometer hacer dinero rápido y fácil, porque no va a ser así y lo peor, mucho menos información. Fórmate, aprende, practica, hazlo, inténtalo y sobre todo, sé siempre sincero o sincera contigo mismo. Probablemente te irá mejor.